Hola, les habla el profe Yus. Vamos a ver cómo calcular la cantidad de ladrillos que hay en un metro cuadrado, de tal forma que se pueda utilizar este dato en el presupuesto de la cantidad de material, o sea, de ladrillo, en cualquier eh, dimensión de muro. Bien, entonces tenemos un muro de determinadas dimensiones y pues queremos saber ese muro cuántos ladrillos tendríamos. Entonces, una de las formas es primero saber cuántos ladrillos hay en un metro cuadrado y de esta forma podríamos saber cuántos ladrillos hay en cualquier área que queramos determinar. En primer lugar, hay que ver de qué forma está colocado el ladrillo. Entonces, hay tres formas principales de colocar los ladrillos, ¿cierto? Que estamos mostrando ahí, dependiendo pues de la forma del ladrillo pues y de sus dimensiones. Entonces se habla de que hay esas tres formas principales, ¿cierto? Entonces es cuando el ladrillo lo colocamos en esta forma, de tal manera que sus dimensiones quedan determinadas de esta manera. Entonces hablamos de una distribución en soga, distribución o disposición en soga. Cuando lo colocamos de canto, o sea, si fuera pues de tal forma que la parte más delgada del ladrillo sea el espesor del mismo, entonces esa es una distribución que llamamos papelillo. La otra manera es tomando la dimensión más larga del ladrillo para que ese sea el ancho o el espesor del muro que va a resultar allí, y entonces esa distribución la conocemos como tizón. Entonces, estas son las diferentes formas, ¿cierto? Aquí eh, es la dimensión intermedia la que da el espesor del muro en el caso de la soga. En el caso del papelillo sería la dimensión más pequeña, la que daría el espesor del muro, y en el caso del tizón sería la dimensión más larga, la que daría el espesor del muro. Si tenemos muros estructurales, pues normalmente los colocamos en soga o pues también en tizón, cuando necesitamos además pues tener un muro grueso de tal forma que eh, sea más resistente y además tenga de pronto propiedades aislantes de ruido o del calor. Y en papelillo lo utilizamos simplemente para elementos que no sean estructurales o muros que de pronto sean bajitos o de un mesón o algún tipo de elemento que no sea, digamos, importante desde el punto de vista de, de las cargas que tenga que soportar o de la función que cumpla dentro de la estructura. Bien, entonces si tenemos el muro, ¿cierto? Y lo vamos a pegar en soga, entonces lo que hacemos es considerar un metro cuadrado de ese muro, que sería un área más o menos así, ¿cierto? De un metro por un metro. Y dentro de la dimensión que vamos a considerar, pues consideramos en un ladrillo, digamos que tenga 9 centímetros de altura por 24 centímetros de largo, ¿cierto? Por un espesor, digamos, de 12, 14, lo que vaya a dar que es el que va a determinar el ancho del muro. Entonces, la cara que nos interesa es la cara que se ve dentro del muro, ¿cierto? Entonces, tenemos esta área. El ladrillo por lo regular tiene dimensiones moduladas a números, 1 centímetro, digamos, por debajo del número redondo, de tal forma que la pega esté considerada. Entonces, el muro, si el ladrillo tiene 24 centímetros, es porque se espera que
el módulo de ladrillo sea más o menos 25 centímetros al sumar un centímetro de pega. Y lo mismo en altura, ¿cierto? El ladrillo tiene 9 centímetros más la pega, entonces sería 10 centímetros el módulo que tendría el ladrillo en altura. Entonces, hay básicamente dos formas de considerar, en el caso de querer, eh, de querer determinar la cantidad de ladrillos por metro cuadrado. Entonces, digamos que si los colocáramos así, en este caso no los estamos poniendo en soga, ¿cierto? Y entonces trataríamos de sacar la cantidad de ladrillos. Si, si sacamos pues la cantidad, para sacar la cantidad de ladrillos, entonces habrían dos formas. La forma uno sería coger el, el área, ¿cierto? Que es un metro cuadrado, de la que necesitamos determinar cuántos ladrillos hay en ese metro cuadrado. Entonces, cogeríamos el área de un metro cuadrado y la dividiríamos entre el área de un ladrillo, o sea, de la cara del ladrillo, que es la que va a quedar aquí dentro del muro. Entonces, el área del ladrillo, pues sería 25 centímetros de largo por 10 centímetros de alto. Eso nos daría un área de 0.025 metros cuadrados. Entonces, si hacemos la división de un metro cuadrado entre 0.025 metros cuadrados, nos dan 40 ladrillos. Eso quiere decir que en un metro cuadrado, este ladrillo de esta dimensión, se necesitarían 40 ladrillos de esta dimensión para eh, construir un metro cuadrado de ese muro. La forma 2 es mirando las dimensiones del ladrillo en relación con las dimensiones del área que se quiera considerar. Entonces, el área que se quiere considerar es un metro por un metro. Y entonces lo que haríamos es que sacaríamos cuántos ladrillos de largo por cuántos de alto. Entonces, el número de ladrillos de largo, tenemos un metro, ¿cierto? Miraríamos cuántos ladrillos de 25 centímetros de largo caben en un metro. Entonces, para eso hacemos la adición entre el metro de longitud, entre el metro de longitud del metro cuadrado de muro, entre los 25 centímetros de longitud del ladrillo. Entonces, un metro sobre 25 nos dan 4 ladrillos, es decir que caben 4 ladrillos de 25 centímetros en un metro lineal de este muro. Luego miramos en el alto cuántos ladrillos cabrían de alto, y entonces, pues como tiene un metro de alto el metro cuadrado de muro, lo dividimos entre los 10 centímetros que tiene de alto el muro, y entonces 1/0,10 nos dan 10 ladrillos. La multiplicación de el número de ladrillos de largo por el número de ladrillos de alto sería 4 por 10 ladrillos, y eso nos daría los 40 ladrillos, que es el mismo valor que tenemos aquí. Tenemos que mirar aquí que en este arreglo o esta disposición que hicimos, no hicimos soga, ¿cierto? Sino que los colocamos así alineados, y no es una distribución pues adecuada. Y entonces compararíamos a ver si con la soga en realidad nos dan los 40 ladrillos, ¿sí? Y pues si miramos aquí colocados así, aquí hay 40 ladrillos, mientras que aquí hay 35. Pero quedan 5 medios espacios por este lado, 5 medios ladrillos por este lado y 5 medios ladrillos por este lado, que serían eh, 10 medios ladrillos, que quedarían a 5 ladrillos completos. Entonces, 35 ladrillos que se ven aquí, más esos 5 que estarían en los espacios blancos, ahí estarían los mismos 40 ladrillos. Es decir, que no hay diferencia entre considerarlo de esta manera y considerarlo de esta manera, digamos, para el cálculo de la cantidad de ladrillos. O sea que está, digamos, correcto mm, mirarlo así, simplemente para hacer el cálculo. Entonces ya sabemos que hay 40 ladrillos por cada metro cuadrado. Ahora, si el muro tuviera unas dimensiones de 2,40 de alto por 3 metros de largo, entonces simplemente nosotros cogeríamos esa área y la multiplicaríamos por 40, ¿cierto? Y eso nos daría la cantidad total de ladrillos que se necesitan para construir ese muro.
Entonces, 2.4 por 3 metros, que sería el área total del muro, por 40 ladrillos que se necesitan por cada metro cuadrado. Eso eh, nos daría un total de 288 ladrillos. Allí faltaría, digamos, considerar los desperdicios del ladrillo, ¿cierto? Que el ladrillo, pues, si son ladrillos frágiles, se dañan en el transporte, en la manipulación, eh, cuando se quieren hacer cortes, entonces se dañan muchos ladrillos, entonces habría que tener en cuenta ese desperdicio que depende mucho de la calidad del ladrillo. Entonces hay ladrillos que tienen mucho desperdicio, otros ladrillos que eh, tienen buena capacidad, digamos, de manipulación y que no tienen desperdicios tan altos. Muchas gracias.